Le damos la palabra al señor defensor del pueblo, doctor Ramiro Rivadeneira. Gracias. Muy buenos días, señores, señoras asambleístas. Muchas gracias por recibirme un momento en el Pleno. Señor Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, le agradezco mucho. Bueno, realmente he solicitado conversar unos minutos con ustedes en el Pleno, en virtud de que nos preocupan algunos temas muy puntuales del Código Penal Integral que se encuentran discutiendo. En primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho la mesa. En la mesa ya tuvimos un acercamiento y planteamos algunos temas, y agradecer y reconocer el esfuerzo que ha hecho la mesa con respecto a la elaboración del Código Penal Integral, que yo creo que está listo para el debate, para tener acercamientos de diálogo, para tener posiciones que nos permitan avanzar ciertamente con la mejor normativa que pueda servir para la población ecuatoriana, para la población que habita en el Ecuador. Así que de esta manera yo pienso que se ha dado grandes pasos. De todas formas, creo que ha sido importante la forma como se ha incluido en el proyecto el tema del femicidio. Ese es un tema que hemos tenido una posición permanente. En cuanto a las estadísticas, nos mencionan que hay un altísimo índice de violencia en contra de la mujer y hay un alto índice de muertes que se producen por razones de femicidio, por razones cercanas de pareja, por razones de odio. Así que nosotros consideramos que ha habido un avance importante en cuanto a esto, y también reconocemos el mismo avance en los temas de discriminación. Es importante decir que el proyecto original estaba planteando solamente la discriminación racial, y creemos que ha sido importante que en el proyecto actual se plantee el delito de discriminación por los motivos que se mencionan también en la Constitución. Hay que asegurarse que todas las razones de discriminación se encuentren ahí previstas. La Defensoría del Pueblo ha registrado en los últimos tiempos situaciones graves de discriminación. No se trata solamente de odio racial, son situaciones de discriminación. Por ejemplo, basta ustedes decirles que, como un dato estadístico, que la próxima mujer, dadas las circunstancias actuales, la próxima mujer que llegaría a ser general, si todo sigue correctamente, sería después de 30 años. Y con las situaciones de los grupos afros no es muy diferente. Y esto se da porque hay un registro en el sentido de cuando una persona de grupo afro ingresa a ser parte de la formación de las Fuerzas Armadas y de la formación policial, recibe un tratamiento discriminatorio. Esto se encuentra detectado y hemos tenido algunos casos que no le permiten ascender. Aquí hay situaciones que sí tienen que ser sancionadas, sin duda, y que creo que el proyecto está dando avances en este sentido. Quiero mencionar dos temas muy puntuales, de manera muy puntual, dos temas en donde creemos que se está cometiendo un error muy grave en el proyecto. El uno es el de desaparición forzada. El proyecto actual está indicando que la desaparición forzada tiene que darse como parte de un ataque generalizado o sistemático. Esto es un error conceptual. La desaparición forzada puede ocurrir en cualquier situación, inclusive de relación individual. Basta que una persona sea ocultada, que nadie conozca su paradero, que no haya indicios de él, que la persona no pueda aparecer para que se produzca una desaparición forzada. No necesitamos que exista un ataque sistemático a la sociedad para poder tipificar la desaparición forzada. Así que yo les pido
como Defensoría del Pueblo, que por favor analicemos este error que se está cometiendo en el artículo sobre desaparición forzada y que esto pueda ser cambiado para garantía de la ciudadanía de tener un delito correctamente tipificado. Lo segundo que queremos mencionar es cómo se encuentra tipificada la mala práctica médica. Por favor, la mala práctica médica no tiene que ver solamente con la muerte de las personas. También puede ocurrir lesiones de las personas en donde se produzca mala práctica médica. Actualmente está tipificado en el proyecto solamente la muerte por mala práctica médica. Así que les pedimos que se corrija este error, nos parece que es un error. No hay que olvidar que en el caso Melba Suárez, que fue conocido por el sistema interamericano en contra del Ecuador, la persona no sufrió muerte, sufrió lesiones, sin embargo, por no tener la normativa adecuada, el Ecuador no sancionó las lesiones por mala práctica médica y esto fue resuelto en el sistema interamericano como un reconocimiento de una omisión del Ecuador al no tener tipificado las lesiones por mala práctica médica. Así que solicitamos por favor que en este delito también se prevea y se lo tipifique adecuadamente. El otro tema que nos causa mucha preocupación, que queremos abordarlo de manera técnica, no política, y a pesar de que la semana pasada hubo varios comentarios sobre el tema, tiene que ver con la situación de violación y de aborto, el aborto por violación. Nosotros consideramos que este tema tiene que ser debatido y tiene que ser debatido de acuerdo a la realidad ecuatoriana y tiene que ser debatido de manera seria y tiene que ser debatido con estadísticas. No se pueden recopilar todas las estadísticas porque se trata de un tema oculto, pero vamos a dar algunas que nos dicen ciertamente cuál es la situación actual del país. Miren, en el 2010 la Fiscalía registró 4.669 violaciones, es decir, solamente las que se encuentran registradas. Esto quiere decir que se registra 13 casos de violación por día en el Ecuador. Los Centros de Protección de Derechos del MIES registraron desde enero del 2012 a mayo del 2012, es decir, en 5 meses, registraron 251 casos de violaciones y abusos sexuales. Es decir, los Centros de Protección de Derechos están recogiendo aproximadamente a 50 niños o niñas mensuales que sufren violación. Tenemos un nivel muy alto de violación. Y lo más grave de esto es que los estudios nos dicen que en el ámbito familiar es en el que existe mayor riesgo de violación. Esto es lo más grave, no se da entre desconocidos, se da entre familias, ocurren de padres a hijas, ocurren de hermanos a hermanas. Esta es una situación muy grave, esta es una estadística real de violación que sí tenemos que atenderla al momento de legislar. ¿Y qué nos dicen las estadísticas con respecto al aborto? Nos dicen que en el 2011, la OMS dice que en el 2011 125,000 personas abortaron. Esto quiere decir 42 mujeres a diario. En el tiempo que yo he estado hablando aquí, entre 2 y 3 mujeres abortaron. Tenemos una tasa de aborto muy alta. Lo grave de esto es que los abortos son clandestinos, porque no están permitidos. Y esto pone en riesgo la vida de las personas, porque la clandestinidad permite abortos no seguros. ¿Qué es lo que ocurre? El 13% de muertes relacionadas con el embarazo son por abortos no seguros. El 18% de las muertes maternas se producen por abortos clandestinos. Es la segunda causa de muerte materna en el Ecuador. Los abortos clandestinos se constituyen en la segunda causa de muerte materna en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un alto índice de violación y de aborto en el Ecuador. Señor defensor, le interrumpo. Les pido a todos los que están aquí, les agradecemos su presencia, pero una de las particularidades de esta asamblea es que aquí todos tenemos derecho a decir lo que pensamos y todos deberíamos escuchar al resto para poder discrepar. Ustedes van a hablar y dirán lo que tengan que decir. El señor defensor está diciendo cosas que nos pueden no gustar. Dicen que la ley es poderosa, pero la realidad es mucho más. Siga, señor. Gracias, señor presidente.
Gracias. Miren, ¿qué estamos transmitiendo con esto? ¿Qué queremos decir? Queremos decir que hay que debatir el tema. Esto es importante para nosotros. Tenemos que conversar el tema sobre la realidad ecuatoriana. No es la realidad de otros países, es la realidad ecuatoriana sobre la que tenemos que conversar. Si hasta ahora la legislación que existe en el Código Penal no ha sido suficiente para detener la realidad, vamos a seguir legislando de igual manera. Al menos no deberíamos ser lo suficientemente razonables como para pensar que necesitamos una legislación que nos permita abordar ciertamente la realidad. Esto es lo que estamos planteando. No tenemos estadísticas que nos relacionen violaciones con abortos. ¿Y saben por qué no tenemos estadísticas? Porque el tema se da de manera oculta. Esto es lo que ocurre. Entonces no podemos tener estadísticas. Todos amamos la vida. Nosotros también amamos la vida. Pero no amamos la vida de tal manera que nos desgarramos porque no existe aborto. Queremos amar la vida de tal manera que visibilicemos un problema para que podamos hacer política pública para combatir el problema. Si tenemos un alto índice de mortalidad materna porque se están produciendo abortos, amemos la vida de tal manera que visibilicemos el problema y nos permita hacer política con respecto a ello. Sí, me parece importante decir que lo que está ocurriendo con las mujeres que son víctimas, y por favor, quiero aclarar algo, no estoy abordando el tema del aborto de manera amplia, estoy abordando lo que se encuentra tipificado en el proyecto que tiene que ver con la violación. Estoy pidiendo que relacionemos el aborto con la violación, no estoy dando un paso más allá. Lo que ocurre con la persona que ha sido violada, pero que después de ser violada se queda embarazada y tiene que buscar una forma de aborto clandestino, es que está siendo criminalizada 2 veces. Yo realmente, ciertamente, y lo digo personalmente, repugno la idea de que nuestras hijas tengan que procrear y tengan que criar un bebé cuyo padre se desconoce porque ha sido producto de una violación. Que después yo no tenga a quien reclamar los alimentos. ¿Cómo vamos a resolver el tema de los alimentos? O si es que la violación se da en el ámbito familiar, ¿cómo vamos a resolver el tema de los alimentos para que le pase a mi padre del que fui víctima de violación o mi hermano del que fui víctima de violación? Yo creo que hay temas que tenemos que discutir más allá de nuestras posiciones, tenemos que discutir con respecto a la realidad. Muchas gracias. Un minuto más, un minuto me voy a tomar. Tenemos que discutir temas con respecto a la realidad ecuatoriana, no a la realidad del Vaticano, a la realidad ecuatoriana, que es en donde estamos sufriendo la situación del aborto. No permitamos, desde nuestro punto de vista, que las personas, que las mujeres sigan perdiendo la vida porque tienen que buscar abortos clandestinos por razones de violación. Ese es el punto que hemos planteado y ese es el punto que hemos venido a transmitir. Les agradezco muchísimo su atención, asambleístas y asambleístas.